Bienvenidos todos. Soy Varda Sokolovic. Estamos haciendo la quinta edición del Festival Sefer. Este año es la primera edición que hacemos totalmente virtual. Y estamos muy contentos de cómo está yendo. Gracias a todos vosotros por conectaros, a todos los participantes, a los ponentes sobre todo, al equipo de Sefer, de Mosaica. También queremos agradecer a los patrocinadores, que sin ellos no podría esto ser posible, el Festival del Libro, que son l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació de Relacions Culturals d'Israel-Catalunya, Club Editor, la Fundación Schusterman y la Universitat de Barcelona. Sefer es un festival de libro judío que se celebra cada año desde hace 5 años. Siempre intentamos hacerlo presencial y que las charlas luego pues sean reuniones y que podamos todos relacionarnos. Y bueno, este año está siendo un poco diferente, pero bueno, aquí estamos. Os voy a presentar esta última sesión de hoy sábado. Mañana quedarán 2 y ya acabamos con la semana del festival. Hoy tenemos a Nora Catelli y a María Bohigas. Nos van a hablar de la escritora brasileña Clarice Lispector, que justo ahora en diciembre es el centenario. Y bueno, con el libro que acaba de editar Club Editor, van a hacer una charla sobre ella y sobre los judíos latinoamericanos dentro de la cultura moderna. Voy a presentar un poco a Nora Catelli y a María Bohigas y luego ya les dejo la palabra. Yo me retiro, silenciaré el audio y dentro de unos 40 minutos, si queréis, podéis pasarnos las preguntas o comentarios a través del chat y yo las leeré para que ellas puedan responder y comentar. Simplemente recordaros que es mejor que tengáis los micrófonos cerrados, porque así evitamos ruidos y todos escuchamos mejor las ponencias. Vale, me parece que ya estamos todos. Voy a presentar a María Bohigas primero, para quien no la conozca, que es traductora, filóloga y editora. Dirige desde 2005 la editorial Club Editor, donde ha recuperado clásicos catalanes del siglo XX, como Joan Sales, Blai Bonet, Mercè Rodoreda, Víctor Català y Joaquim Amat Piniella, además de incorporar autores como Alice Munro, Aaron Appelfeld o Per Peterson, y de publicar inéditos de Eva Baltasar, Sebastià Perelló o Marc Sardó. Nacida y formada en París, estudió filología catalana en la Universidad de Barcelona y antes de trabajar en el campo editorial fue durante 15 años traductora de literatura. Els Miserables de Víctor Hugo, El vell Goriot, Il·lusions perdudes de Balzac, Moderato cantabile de Marguerite Duras, La caiguda d'Albert Camus y El foc follet de Drieu La Rochelle son algunas de las obras que ha traducido al catalán. Mientras que al francés ha traducido Gloire incertaine, Incierta Gloria, de Joan Sales, A cuatro manos con Bernard Lasfar y Les Vaincus, Los vencidos, de Xavier Benguerel. Como editora también ha trabajado en Francia, La Différence, París, y en Chile, L'Homme Ediciones, Santiago. Publica comentarios sobre lectura y literatura en el blog Cartas Eléctricas. En el 2019 le concedieron el Premio Nacional de Cultura. Voy a admitir a los que están llegando. Y Nora Catelli es una escritora, crítica literaria y ensayista argentina, que seguro que también conocéis todos. Es licenciada en Letras en la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Desde 1976 reside en España.
Durante su extensa trayectoria literaria ha prologado a Virginia Woolf, George Eliot y Frank Kafka, entre otros, además de traducir obras de Raymond Williams, publicar numerosos artículos sobre teoría literaria y sobre autores y autoras de la modernidad americana y europea. Y como es la autora del posfacio de L'Hora de la Estrella que acaba de publicar Club Editor, tenemos aquí a ellas dos que ahora os harán la presentación. Os dejo la palabra, Nora i Maria. Gràcies. Moltes gràcies, Barda. Benvinguts els que heu volgut sentir aquesta sessió de les penúltimes d'aquest Festival Sefer i que vam voler dedicar a Clarice Lispector en ocasió del centenari del seu naixement, que se celebrarà d'aquí una mica menys d'un mes. El dia exacte del seu naixement és el 10 de desembre. I em sembla que és un centenari que té veritable importància en la difusió de l'obra de Lispector, no només aquí, sinó arreu del món. Aquí, concretament, Siruela havia fet un treball de publicació sistemàtica de l'obra de Clarice Lispector en castellà. Ja fa uns anys que hi treballa, ja fa una vintena d'anys que hi treballa en realitat, i per tant en castellà l'obra de Lispector es pot llegir pràcticament sencera. En català, amb ella, com amb tants altres autors primordials, passava que se'n trobava algun text i que al mateix temps tota la resta quedava d'alguna manera per explorar. Cosa que fa que la relació amb ella sigui una relació plena de llacunes. L'Hora de l'Estrella, que acaba de sortir en una nova traducció de Josep Domènech Ponsatí, és el començament d'un intent d'acollida substancial de l'obra de Clarice Lispector en català. I en el moment de treure aquest llibre vam pensar que era necessari que una persona que hagués intimat amb el conjunt de l'obra prengués la paraula per no pas orientar el lector, perquè al capdavall cada lector ha d'orientar-se a la seva manera i en funció de la seva trajectòria, sinó per proposar una geografia i unes pistes que permetin, un cop feta la lectura, de construir la casa. I vam proposar-ho a Nora Catelli perquè precisament és una autora i una lectora i una lletra ferida que té una capacitat de casar obres, entre elles que no necessàriament són rebudes com a germanes, i una capacitat de fer camins propis que ens interessava molt. Jo, abans de donar-li la paraula, perquè aquesta sessió no serà una conversa, sinó que veritablement Nora Catelli prendrà la paraula per parlar de Lispector i dels jueus llatinoamericans en la tradició moderna, que és el títol que ella ha proposat i el camp que ella ha proposat. Abans d'això, voldria just llegir un brevíssim fragment del seu postfaci, perquè em sembla que el to que dona és interessant. Diu Lispector que a la taula de l'Hora de l'Estrella no hi desplega més text sagrat que un títol, humiliats i ofesos. I Lispector que en aquest marbre de dissecció hi para, a través d'una mà intermèdia, la pell grisa tacada de blanc del seu personatge, Macabea. Una pell que és un pergamí, un text, que recobreix l'ossamenta del darrer membre d'un estirp d'Israel que un parell de segles abans de Crist es va aixecar contra l'hel·lenització dels hebreus. Se'n parla dels macabeus, a la festa de Hanukkà que celebra aquesta rebel·lió. El nom també es va popularitzar en la tradició cristiana. No vull atribuir a Macabea, aquí, a l'Hora de l'Estrella, cap densitat hermètica. Al contrari, el que fa Lispector és tapar amb el nom, que evoca la fidelitat a una creença, a un poble, a una família, algú que sembla que sigui l'oposat del nom que la designa. Macabea és una noia desproveïda de tota fe, de tota protecció, de tota comunitat, que torna del nord-est vast i sec i brutal de Brasil, el Sertão, la terra on va arribar Lispector. Això us donarà el to del postfaci de la Nora, que d'altra banda està a punt de treure un llibre que es diu Desplazamientos necesarios, lecturas de literatura argentina, que inclou un capítol sobre Pizarnik i els seus diaris que tenen
molt a veure amb el tema que abordarà avui i que ara mateix encetarà. Li cedeixo la paraula i li agraeixo una vegada més la companyia i la complicitat. Gracias María Boigas, gracias Club Editor, gracias Sefer y toda la invitación para hablar aquí. Y para situar, sobre todo para no hablar de Clarice Lispector, o el caso se hubiera dado con otros autores judíos latinoamericanos, para no hablarlos como si el traslado a las tierras americanas, e incluso en el caso de los norteamericanos, las tierras norteamericanas, no hubiera supuesto un cambio en su posición con respecto a su propia autofiguración, con respecto a su propia representación de qué es ser judío. Y hoy es un día especial para esto, además, y quiero referirme al principio, porque ayer murió Alberto Spunsberg en Barcelona, un poeta argentino porteño judío, que sabía hebreo, que sabía yiddish y que había hecho muchos viajes de ida y vuelta a Israel y a la Argentina, y sus hijas, murió en Barcelona, se vino a vivir con sus hijas en los últimos años. De modo que esto también es un homenaje a Alberto, cuyo funeral va a ser el lunes. De Alberto, para situarnos en qué tipo de personaje es un judío argentino, o un judío brasileño, o un judío mexicano, pero sobre todo los judíos rioplatenses y brasileños. Una vez volviendo a Israel, él, que sabía bien hebreo clásico y hebreo moderno, sintió que en los dos asientos de al lado de su avión había dos ciudadanos israelíes hablando de negocios turbios en hebreo. Y cuando se bajaron en Barcelona, se acercó a ellos y en hebreo les dijo: ¿cómo se puede hollar la lengua sagrada hablando de esas infamias? Este era Alberto hasta el fin de su día, era esta apelación a esa memoria de lo sagrado que aparece y reaparece incluso en personajes como Alberto, que fueron de izquierda toda su vida, que militaron incluso en la violencia armada, después se arrepintieron, no se arrepintieron, pero la revisaron hasta cierto punto, pero tenía esa pulsión, ese amor por esa lengua que había recibido de sus padres. Este no es el caso de otros judíos latinoamericanos y de muchos judíos argentinos y brasileños, porque, y esta es la gran diferencia con los judíos europeos, primero llegaron en muy poco tiempo la primera generación y la segunda, si uno busca, ahora se puede buscar digitalmente los registros de llegada en el puerto de Buenos Aires y en los puertos brasileños con los nombres, se da cuenta de que la acumulación de llegadas, sobre todo en Río de la Plata, pero también en Brasil de otra manera, fue vertiginosa entre 1880 y 1920-25, 30, pero ya ahí con muchas dificultades. Lispector llegó al norte a un sitio que no por casualidad llegó ahí, porque uno puede, sin saber la historia de los judíos brasileños y de los judíos huidos tanto de España como de Portugal a través del Atlántico, uno podría preguntarse por qué había una comunidad hebrea, judía, más que hebrea, en el norte de Brasil, en esa tierra seca y adusta de la que hablaba yo en el párrafo que leyó María. Y es que allí había estado la primera colonia judía, pero judía sefaradí, en el siglo XVII, de los judíos que huían a través de Portugal, tanto a Brasil, que era colonia portuguesa, como a Ámsterdam. De hecho, cualquiera de nosotros que haya ido a Ámsterdam sabe que la sinagoga se llama sinagoga portuguesa porque de allí llegaron los grandes huidos de Portugal, y ahí estaba Spinoza entre ellos. Una parte de ellos llegó al norte de Brasil, y ahí quedó en un momento en que ese norte de Brasil, esa parte de Brasil, era
pertenecía a Holanda y no al Imperio portugués. De allí las relaciones, que si no parecerían fruto de una imaginación portentosa, de ahí las relaciones entre los judíos llegados en el siglo XVI, finales del XVI y principios del XVII, al norte de Brasil, y los judíos que llegaron, los judíos de origen sefaradí, portugueses, españoles y portugueses que llegaron a Ámsterdam. De modo que el sitio, por supuesto, a lo largo del siglo XIX y con la independencia portuguesa, ese sitio ya no albergó más a judíos sefaradíes, pero a finales del siglo XIX empezaron a llegar los akenazíes allí, las grandes familias que llegaban de las zonas fronterizas de Ucrania, de Galicia y de todas las zonas de donde fueron los judíos pobres, digamos, que fue la gran masa de judíos que llegaron sobre todo a la Argentina y en menor medida a Brasil, pero que ya eran judíos del centro de Europa. De modo que el inspector, tanto que había allí en una de sus biógrafas, lo aporta, había un colegio que decía Yiddish, hebreo, portugués, por la lengua, en la que aparentemente estudió al principio, durante su primera infancia, Lispector. ¿Cuál es la característica que podemos resumir en Lispector y en muchos otros, muchos argentinos? Alejandra Pizarnik, que la mencionó María y que pertenece más o menos a la misma generación, era un poco menor. Pizarnik nació en el 36, creo recordar, sí, en el 36, y en cambio Lispector ahora se cumple el centenario, nació en el 22, en el 22. ¿Cuál es la característica que yo podría decir que es una característica que puede resumir a otros, muchos, Alberto Spunsberg, a Edgardo Dobry y a tantos otros judíos argentinos de esa generación y de las generaciones anteriores? Llegaron a países que no se podía decir que no fueran antisemitas, pero su antisemitismo era completamente distinto al europeo. Primero, no había guetos, para empezar, no los había habido antes, no los hubo, y se les restringía muy pocos derechos. En el caso de la Argentina, no podían entrar al ejército, a las capas superiores del ejército profesional, hasta creo que 1990 o así, no, 94, cuando se reformó la Constitución la última vez argentina, de modo que había una carta de ciudadanía que se les ofrecía desde el principio a través de la escuela pública, tanto en el caso brasileño, que conozco menos, pero también en el caso argentino, donde está el grueso de estas características sociales y de estas formas de aproximación de los judíos a su propia historia, en el caso argentino, con una férrea concepción, así se la plantearon lo que nosotros llamamos nuestros padres fundadores, que eran, por supuesto, también racistas con respecto a nuestros propios indígenas, acerca de cómo se construía la nación. La nación se construía con un instrumento que nosotros incluso aprendíamos en el colegio de memoria, que es la ley 1420. Escuela pública, laica y obligatoria desde principios del siglo XX. Ese fue el instrumento de construcción de la nación. Y ahí, por más que con respecto a los judíos, a los niños judíos, hubiese bromas, chanzas y a veces incluso, según los momentos, conatos de persecuciones, la fuerza centrípeta de la educación estatal convirtió, de algún modo, borró las diferencias de origen, las diferencias lingüísticas, de una manera que permitió esa especie. Yo no hablo nunca de integración, es una palabra que no entra dentro, no sé exactamente qué quiere decir, pero permitió la fusión en una identidad compartida por todos, muy precaria si ustedes quieren, pero permanente, de todos esos recién llegados en un periodo bastante breve de tiempo. Y en este sentido, con Lispector
pasa lo mismo, con una curiosidad agregada, en su caso, que es la siguiente. Ella tenía una hermana mayor, 10 años mayor, que por supuesto que era escritora también, y que fue completamente oscurecida desde 1944, cuando se publica la primera novela, Cerca del corazón salvaje. Esa novela irrumpe en el mundo literario brasileño como un meteorito caído de otra galaxia. No sé si los meteoritos caen de las galaxias, pero más o menos así, como algo sorprendente que desconcierta completamente a los mundillos literarios brasileños, pero que no se adscribe a una literatura que podría llamarse ni literatura europea de por sí, ni literatura judía. Se le reprochó muchas veces que no estaba arraigada, pero no arraigada como brasileña, que nadie le discutió eso, sino arraigada en la representación de todo el Brasil, que es una tarea ímproba que además ningún escritor hasta ahora ha podido, dentro de la literatura brasileña, abarcarla toda ella, ¿verdad? Porque es un país con composiciones diversísimas desde el punto de vista, como bien sabemos, demográfico, lingüístico, regional, de todo tipo. Ella flotaba por encima de eso y además con un uso que se puede comprobar. El otro día, justamente, el primer lugar donde se tradujo muy abundantemente al Lispector fue la Argentina, y el otro día, escribiéndome con el que va a hacer una nueva traducción al castellano, Gonzalo Aguilar, que fue uno de mis consultores en la escritura de Posfacio de La Hora de la Estrella, hablando con él me decía, es tan inabordable que él acaba de traducir La Pasión según G.H., que es una de las grandes novelas de Lispector, que de repente en la misma página te encontrás que hay algunos que ven ecos de Spinoza, dice, y él me decía, yo estoy casi seguro de que ella nunca leyó a Spinoza, y al mismo tiempo ecos de la literatura de consolación de Tomás de Kempis, que era un cristiano que leían todas las señoritas y los escritores del siglo XIX. De hecho, si ustedes han leído La Regenta de Clarín, recordarán que una de las lecturas preferidas de Ana es Tomás de Kempis. Tomás de Kempis era una lectura de edificación religiosa intimista, y ella de repente, me decía Gonzalo Aguilar, lo cita. De modo que ella es como una especie de trituradora de las grandes tradiciones, pero con una memoria acerca de esa ausencia de patria primera que tiene, porque ella nunca se considera ni ucraniana, ni parte de una colectividad judía supranacional europea, pero al mismo tiempo es capaz de utilizar en esa facilidad que le da América, en este sentido hablo de América como un todo, esa facilidad en que no hay ninguna regla que separe al ser judío del ser ciudadano. Yo creo que esta es una diferencia que muchas veces cuando se habla de los judíos en general no se tiene en cuenta, y tiene que ver con no una moda, pero una tendencia actual, que es la que podemos llamar la teoría del trauma, ¿no? Hubo un trauma, ese trauma se puede datar de muchas maneras el trauma. Ese trauma fue primero los fracasos de todos los proyectos asimilatorios de los intelectuales y los creadores judíos en Europa, el sionismo, que fue su contracara, después, por supuesto, la Shoah, y a partir de la Shoah, el trauma. Pero si uno lee con atención las elaboraciones acerca incluso de la Shoah que tienen los judíos latinoamericanos, verá que ese trauma, que yo discutiría mucho la palabra, incluso la densidad histórica que se le da, que ese trauma es un trauma que es vivido de otra manera, porque hay como un muro de contención, que es hasta cierto punto una ciudadanía que a la segunda generación, o en el caso del Lispector, que llegó a los 2 años, se da de suyo, que es una ciudadanía otra. Mientras que en Europa eso siempre está en discusión. Incluso ahora uno se encuentra, por ejemplo, con las recuperaciones, en el caso de los judíos sefaradíes, de
identidades de cartas de ciudadanía que vienen de hace 5 siglos, mientras que allí el proceso de ciudadanía era algo que venía, digamos, ofrecido, si ustedes quieren, por ese férreo control estatal en el caso argentino, que fue donde llegó la mayor cantidad de inmigración europea, y también en el caso de Brasil. De modo que esa es quizá una primera, no sé cómo decirlo, primera aproximación que podemos tener acerca de esto. Hay muchos otros casos, yo me quiero detener en el del inspector, porque además es uno de los que está, en La Hora de la Estrella se ve claramente, La Hora de la Estrella ha sido definida como una fábula judía, la historia de Macabea de la tribu de los macabeos, un auto de Navidad por otros críticos, e incluso hay que recordar que ella va al principio de la novela proponiendo diversos títulos y diciendo en cada título o, y en esos títulos hay todas las variantes posibles, tanto del cristianismo como de la tradición judía. De modo que ahí podemos encontrar esta especie de combinación que yo creo que en su caso no quería ser ni teológica ni religiosa en el sentido de una religiosidad vivida como creencia, sino de una forma de atrapar todos aquellos restos de cultura, tanto de cultura europea como de lengua oída en su casa probablemente, que quizás fuese el yiddish, según su hermana mayor lo era. Y ahí vengo a lo de la hermana mayor, que es muy interesante, porque la hermana mayor, oscurecida por la gloria del inspector, sin embargo, cuando el inspector murió, empezó a publicar, porque tenía 10 años cuando llegó de Ucrania, y tenía por tanto una memoria activa de su infancia europea, podríamos decir ucraniana, contó toda la historia que el inspector no contó. Es decir, cuenta, las novelas de la hermana del inspector son las típicas novelas de saga familiar, que empieza con los abuelos, la huida, el tránsito por toda la Europa hasta llegar a un puerto, no sé de qué puerto salieron, supongo que de Rotterdam. Y esa hermana en 3 tomos, ahora reivindicada también, no con la misma categoría literaria, supongo yo que su hermana Clarice, pero sin embargo cuenta la historia que el inspector no contó. Es como si fuera, el inspector flota por encima, hace literatura utilizando toda esa historia, pero sin ninguna tentación, ni de confesión autobiográfica, ni de ejercicio de la memoria, ni de dato histórico, ni siquiera de pregunta por su propia identidad, cosa que en otros puede aparecer, como por ejemplo aparece muy tardíamente en Alejandra Pizarnik. Soy argentina, dice por ahí en un diario, soy judía, ¿qué quiere decir ser judío? Pero lo dice muy al final, lo dice como una especie de juego. El Lispector no, es como si esa familia prodigiosa de las Lispector se hubiera dividido el trabajo, y una parte, la parte de la creación desapegada por completo de toda deuda familiar, se la hubiera encargado a la hermana mayor, y cuando ella murió, la hermana mayor se ocupó de hacer la saga familiar, el libro de los reyes, si ustedes quieren, el linaje que el inspector había dejado, por lo menos cegado, ¿no? Y a mí me parece que eso es interesante, que tiene que ver justamente con esa libertad, si ustedes quieren, esa ausencia de amenaza diaria que tienen los judíos latinoamericanos. Por supuesto, muchas veces han sido secuestrados, masacrados, reprimidos, pero no simplemente por el hecho de su pertenencia a una identidad judía trasplantada. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, me parece a mí, tiene que ver con que justamente por el carácter extraordinariamente original de la creación del inspector, ha dado lugar a una constante producción de biografías. Entonces, junto a la de Gottlieb, que es una biografía de consulta, ha aparecido ahora
una biografía de un autor norteamericano, especialista en biografías, que se llama Moses, que con Lispector y con con Lispector y con Susan Sontag y con Alejandra Pizarnik ha hecho lo mismo, ha hecho biografías donde el país de origen casi, en el caso de Lispector, casi no aparece. Es como si Lispector surgiera directamente de Ucrania. Y entonces toda su existencia a partir de los 2 años, la lengua que eligió, la literatura que desarrolló y sus pugnas literarias que fueron con el portugués, con la lengua portuguesa quiero decir, con el brasileño, no fuesen como un ornamento de esa especie de núcleo trasladable, vivido como trauma siempre por todos. Bueno, me parece que queda, no sé cuánto tiempo queda, no sé si alguien quiere hacer preguntas, no, preguntas no se hacen aquí, participar en el chat, ¿qué se hace? Hola, Nora. Pues Hola. hemos empezado un poquito más tarde, Sí. pero animo a todos que si quieren hacer algún comentario o pregunta, pueden escribir en el chat y yo te leo. Ahí me he ido, ahora. Bueno. No sé, eso en cuanto a la pertenencia a esta sociedad nueva y a las condiciones que le pone esa sociedad a Lispector. En el caso de Pizarnik, que es un ejemplo que se puede seguir hasta cierto punto con respecto a su propia situación en la sociedad literaria argentina, y también en el caso argentino, hay generaciones anteriores que llegaron donde hay incluso instalaciones, como ya se sabe, de comunidades enteras de judíos en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos y me parece que en la provincia de Córdoba también. Yo creo que la característica fundamental es siempre esta: darle a esa existencia en la sociedad, en sociedades nuevas, una condición no de disminución de su propia condición judía, sino de modificación de esas condiciones. Con respecto a las propias lenguas también. En Buenos Aires, e incluso creo que llegaban a Rosario, hubo compañías de teatro yiddish hasta los años 30 y 40. Pero, y había gente que conocía el yiddish. En la sesión anterior se preguntó por el yiddish en el caso de Elske Lasker-Schule, y eso convivía con la pertenencia de los escritores, de los creadores y de las creadoras a su propia orbe y a sus propias lenguas de pertenencia, que eran el castellano y el portugués o el brasileño en el caso de Lispector. En los dos casos, y en el caso de los autores judíos argentinos, yo siempre veo, o por lo menos no soy un especialista en ese campo, pero los que he leído, siempre veo como una atenuación de ese conflicto, como una separación con respecto al conflicto de los judíos europeos. Cuando nosotros nos centramos en pensar en el trauma, concebido como trauma, dentro de los judíos europeos, perdemos de vista la característica de la diáspora y de la itinerancia, que son características donde los lugares a los que uno se va, en el caso de la Lispector, el Sertao y después Río de Janeiro, son lugares que ofrecen formas de ciudadanía inesperadas para los judíos europeos. Tanto es así que cuando Lispector se casó con un diplomático y estuvo casada ya con el diplomático en Nápoles, en el Nápoles ya ocupado por en 1944 ya ocupado por los aliados, ella, como esposa de diplomático brasileño, participó de labores de ayuda y solidaridad que se hacían en lo que era el Nápoles de recién llegados los aliados, que era un Nápoles absolutamente caótico. Y ella lo cuenta en las cartas, pero lo cuenta de una manera completamente desapegada, como si tuviese más que ver con su función de esposa de diplomático que en un movimiento de
iluminación, de descubrimiento, de una pertenencia que hasta ese momento no se había tenido y que ahora de repente se accede a ella como un todo. Yo creo que en ese sentido, las cartas también, que no están traducidas en su totalidad, en parte sí, las cartas de ella dan la pauta dando vuelta al argumento de lo que le sucede a un judío latinoamericano, en este caso a un judío brasileño, cuando llega a la Europa de sus ancestros y la ve desde fuera, ¿no? Siempre, digamos, los indígenas serían en este caso los europeos, y la mirada de Lispector es la mirada de alguien que mira desde una realidad social que le permite una distancia y, por decirlo así, una mayor seguridad con respecto a su condición de la que ella encuentra en la Europa devastada de 1944, porque ella además después estuvo en París y en Suiza. Ella no acusa, en las cartas sobre todo un amigo íntimo que tenía, no acusa un movimiento ¿cómo sería?, de conmoción traumática, sino que mantiene esa distancia, quizá como una forma si se quiere, de defensa frente a esa experiencia nueva que ella está viviendo. Es testigo de lo que significaba la Europa de 1944 en Nápoles, ¿no? Pero sin embargo mantiene esa distancia, quizá porque tenía esa capacidad verdaderamente extraordinaria de elaborar simbólica y literariamente, y si se quiere, hasta filosóficamente, los conflictos sin obligarse ella a registrarlos en su propia literatura. En ese sentido, es uno de los casos más curiosos, si se quiere, de disociación que uno puede encontrar en un judío latinoamericano. Pizarnik hace lo mismo cuando va a París en 1960 y se encuentra, Alejandra Pizarnik, con unos tíos supervivientes de los campos nazis, y los va a ver y habla con ellos, los visita, pero mantiene una distancia con respecto a esa condición, y no se siente atraída por impregnarse de esa condición del judío europeo como si fuera parte de su propia tradición. Y en ese sentido me parece que sería interesante estudiar ese fenómeno como un fenómeno de distinción de las distintas formas de vivir, no según la condición individual, sino según lo que las condiciones sociales ofrecen para elaborar lo individual. Me parece. No sé, me parece que quisiera que alguien preguntara algo, porque esto es lo que tenía pensado decir con respecto a los dos, y no sé si hay alguna pregunta. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta, por ahora no veo. Bueno. Hola, Nora. Estaba viendo ahora también que Benjamin Moser también fue traductor del Lispector al inglés. Sí. Él tradujo los cuentos y también La Hora de la Estrella. Bueno, compiló los cuentos, bueno, hizo la curaduría de los cuentos, y tradujo La Hora de la Estrella y los cuentos infantiles que tenía también. Sí, yo no leí la biografía, pero seguí todo el debate entre los biógrafos y los estudiosos brasileños de Lispector y Moses. Y lo mismo sucede ahora, me parece a mí, con la biografía de Susan Sontag que ha hecho, ¿no? Que es larguísima, tiene como 1500 páginas, y sería otro caso de otra judía, en este caso norteamericana, no latinoamericana, y su situación con respecto a la condición de judía. Los norteamericanos tienen una gran tradición de reflexión acerca de la condición de judío en sus propias tradiciones, pero los judíos norteamericanos tuvieron condiciones difíciles con respecto a su inclusión en algunos campos de estudio.
incluso Harold Bloom dice, se considera a sí mismo, que además era hijo de rabino, dice, fue el primero que escribió desde una posición de judío norteamericano sobre la gran poesía romántica inglesa del siglo XIX, dice, y se consideraba a sí mismo, y lo consideraban los otros, el primer crítico judío norteamericano que escribió sobre la tradición clásica norteamericana. De modo que allí, en el caso de los judíos norteamericanos, yo no conozco tanto esto, pero vi que la recepción de Moses, incluso en el New Yorker, era más bien crítica con respecto a la elaboración que le hace de la figura de Sontag, ¿no? Y Moses va haciendo como una serie, ¿no? Con Lispector sucede lo mismo. Si uno lee, ahí sí leí un par de capítulos, si uno lee las consideraciones de Moses acerca de Lispector, parece como si Lispector hubiera bajado de otro planeta, ¿no? Brasil prácticamente no existe. Las condiciones sociales, la educación, todo lo que ella elaboró a partir de esa lengua de la que se apropió inmediatamente, no existe en Moses. De modo que ese es un debate interesante, porque supongo que seguirá saliendo biografías del Lispector ahora con el centenario. No sé si hay alguna pregunta más. A ver. Sí, a ver. Ah. Mira, una pregunta de Valentina Litvan. Sí. Hola, Nora. Muchas gracias por tu lectura del Inspector. La mía es un poco diferente. Creo que sí estuvo marcada por el judaísmo y la tradición europea. De hecho, anecdótico, cierto. Perdón, perdón, prefiero hacerlo directamente. Hola, muchas gracias. Me parece interesantísimo esa mirada distanciada, digamos, de Europa, ¿no? Como ciudadana brasileña, que de hecho reivindica, porque en la única entrevista que se le conoce a Lispector, que es de poco antes de morir, del 70 ya, sí, por favor. Ella dice, ¿no? Soy brasileña y pronto, ¿no? Y nada más. Sin embargo, me parece, bueno, según la biografía de Moser, ¿no? Pero me parece que está muy, muy marcada por el horror europeo de los pogroms y de fines del siglo XIX, ¿no? Puesto que su propia concepción, según este biógrafo, la concibieron para salvar a la madre según una superstición. Sí. Bueno, sobre eso justamente leí mucho. Sobre el mito de origen de la concepción para salvar a la madre de la sífilis. No está probado en absoluto. Es una leyenda familiar que no está probada, no se sabe de qué murió la madre, hay distintas descripciones acerca de la madre. Y yo lo que te diría, Valentina, cuando tú dices en la cosa, creo que sí estuvo marcada por su judaísmo, por supuesto, y por la tradición europea, por supuesto. Uno lea a Lispector y el sí con el que empieza La Hora de la Estrella, todo comenzó con un sí, y el sí como terminan es el monólogo de Molly Bloom. Por supuesto, en ese sentido sí, ella pertenece, es el yes final del último capítulo de Ulises, ese sí que es un sí de aceptación del mundo y de la creación. Eso está en todas partes. Lo que yo digo es que primero, lo de Moses, según la otra, Nadia Gottlieb, que es la gran biógrafa brasileña, y los que la siguen, es muy discutible que ese mito de origen de que su madre salvó a su madre de la sífilis, no se puede, porque además Moses agrega por una fuente indirecta que en realidad la madre había sido violada en un pogromo. Tampoco se sabe eso. Con seguridad. Quiero decir, son relatos que muchas veces son relatos arquetípicos de las huidas. Quiero decir, recogen
núcleos, ¿cómo te diría?, congelados de lo que pasa cuando llegan los rusos, cuando llegan los alemanes, etc. Entonces se utilizan así. Yo no estoy muy segura de que eso sea, que se pueda considerar un trauma en el sentido central de esto. Creo que, porque además Lispector, ¿un trauma qué es? O sea, si pensamos que es un trauma, ¿no? Un trauma, para empezar, es inconsciente. Nosotros recibimos el efecto del trauma, pero no sabemos de qué viene el trauma, porque si no, no sería un trauma, sería una herida, sería un accidente, pero no un trauma. De modo que hay una tendencia general ahora crítica, actual, y llena de libros sobre el trauma, desde Dominique Lacapra en adelante, pero yo matizo más eso, porque si no nos quedamos con un hecho central que no explica la proliferación de respuesta frente a eso. Entonces, y yo creo que lo que hace el Lispector no es resistirse a eso, sino que lo elabora de otra manera. E incluso te diría, yo creo que ahí hubo una especie de división de tareas con su hermana, en que ella le dejó, muriéndose tan joven, sin quererlo, le dejó el camino libre a su hermana para que después su hermana escribiera 3 novelas sobre la saga, y ahí apareciera la teoría del trauma, de la violación de la madre, del sífilis, porque la madre siempre estaba enferma, ella lo dice esto también. De modo que yo no estoy, por supuesto, desde el punto de vista de la lectura, no de algunas de las novelas ni de los cuentos, ¿no? Pero sí de La Hora de la Estrella, es una proliferación de utilizaciones salvajes de la gran tradición, ¿no? Pero justamente porque es salvaje, no es traumática, es más bien como si deshiciera la posibilidad de una victimización. Nunca es una víctima. A eso quería llegar. Sí, lo del mito de Orígenes. Bueno, lo que dice alguien aquí es que sí, la lectura de Lin Sixu tampoco se hace cargo de lo brasileño. Bueno, siendo francesa, Brasil era una anécdota para Lin Sixu, para los franceses el resto del mundo siempre es un poco una anécdota, ¿verdad? Entonces, bueno, nació allí, quién sabe cómo será ese país tan interesante y tan enorme. Lo que sin embargo hace Sixu, a pesar de que la despoja de su país, le da una consagración de una forma de leer esa literatura, poniéndola junto a Joyce, porque habla de una escritura que no tiene que ver con la escritura de las mujeres, sino con la escritura femenina, como una condición de la escritura que no tiene que ver con el sexo, ¿no? El amor al lado de Joyce, de Jean Genet, de Kafka, ¿no? De modo que más o menos iría por ahí, no sé si, pero yo creo que hay que revisar el trauma, porque es un lugar común que muchas veces lleva a simplificaciones. Impide leer la matización de ese lugar y la reelaboración, ¿no? No sé. Pienso. No sé si hay algo más. Bueno. Dices algo, pero no te oigo. Hola, ¿se me oye? Ahora sí. Nora, no sé si viste, Gemma Esteva dice, hola Nora, una brillante exposición. He empezado a leer La Hora de la Estrella, todavía no he leído el postfaci El sacrificio de Macabea. Resumiéndolo en pocas palabras, sería... y puntos suspensivos. ¿Me lo pregunta? ¿Cuál es el sacrificio de Macabea? El sacrificio de Macabea, bueno, el sacrificio de Macabea es la imposibilidad de hacerse con el dominio con respecto a sus propios deseos. Macabea es vencida por su fantasía, es vencida por la creencia, al final en una escena sacada de los folletines prácticamente, porque estas cosas las hacía el Lispector, en que va a una vidente
que le lee las cartas y le dice que se va a encontrar con un hombre alto y rubio, y en realidad cuando sale de eso, pensando que su vida va a cambiar completamente, le atropella un Mercedes y la mata. Un Mercedes, que además quiere decir Mercedes, es decir, el Mercedes es una merced también, ¿no? En Lispector ningún nombre es casual. Y cuando la mata queda tirada en la calle, dice como un caballo, ¿no? Entonces, la animaliza la muerte, la animaliza la propia necesidad de cumplir sus fantasías, en ese sentido. Por eso es se podría llamar que el sacrificio de Macabea es ese, ¿no? El rendirse ante su propia capacidad de soñar, ¿no? En este sentido es como, por eso se lo ha considerado muchas veces como una sátira del folletín también, ¿no? Del folletín donde las mujeres o se sacrificaban primero, y ahora hay otras formas del folletín también, ¿no? Que la novela, mucha novela de mujeres empoderadas es una forma de folletín también, ¿no? De donde las mujeres se descubren a sí mismas, se hacen a sí mismas, triunfan, se empoderan. Es una forma diversa, folletinesca, de resolver lo que no se puede resolver, que es el conflicto permanente entre el lugar en el mundo, el deseo y la fantasía, ¿no? De modo que nuestros folletines en este momento son las fábulas, diría yo, de mujeres empoderadas. Ahora me parece que María quiere decir alguna cosa. Maria? Sí, bueno, arran de sentint-te, és una cosa que em rondava pel cap, Nora, que si penses en aquesta relació del vell novel·lista amb el seu personatge, perquè l'Hora de l'Estrella és Macabea, però és també el seu creador, aquest vell novel·lista que va, d'alguna manera, fent-te partícip de la seva estupefacció davant d'un personatge que és tan poca cosa i que al mateix temps és inabastable, que se li escapa, que se li escapa permanentment i que el posa permanentment al peu d'una obligació que és de no ornar la paraula, d'anar a buscar una paraula que sigui completament a l'altura d'aquest personatge, que és la Macabea, que no té cap mena d'altura. I és una cosa que sense pretendre que s'hagi de llegir així, ni que hagi estat inspirat per aquest fet, tanmateix l'il·lumina. Quan penses en aquesta reivindicació de tants jueus després de la Shoah, de dir deixeu estar les xifres, deixeu estar l'escala astronòmica, el fet és que són milions de destins individuals els que han estat esborrats del mapa. El destí de Macabea pren una llum molt particular en aquest sentit, perquè es pot dir que la seva vida no aporta res a ningú i la seva vida és tan excepcional que no hi ha manera d'abarcar-la. Les dues coses al mateix temps. I penso en aquesta frase que diu el novel·lista, que diu no una vegada sinó dues, és una cosa que realment té pes, quan diu els fets són pedres dures, no hi ha manera de fugir-ne, els fets són paraules dites pel món. Sí. Que em sembla que ressona d'una manera particular dins de la tradició jueva. Sí, resuena eso, tienes razón, dentro de la tradición judía, y resuena también dentro de la tradición judía, y eso está muy permanente en la novela, la idea de un diálogo con la divinidad, ¿no? Dios está por todos lados en la novela, ¿no? Yahvé está. También está la Virgen María y también está Olímpico de Jesús, ¿no? Olímpico de Jesús, que también es un huérfano, porque es el nombre que se le pone a los niños de los hospicios en Brasil. De modo que también es una novela en ese sentido que invoca a lo judío, pero lo mezcla con lo que llama Bill Mareas el auto de Navidad. Es el lugar, como el pesebre, a donde van a morir los animales y los desposeídos del Evangelio. De modo que es muy difícil quedarse con una sola vertiente, ¿no? Yo creo que hay incluso yo creo que las formas más populares del cristianismo que utiliza ella son hasta cierto punto una sátira al cristianismo, porque Rodrigo, el autor
permanente que manipula a Macabea en la novela, que dice voy a escribir una novela sobre Macabea que no es nada, que no es nadie, que no tiene destino y la voy a matar al final, como de hecho hace. Rodrigo está a mitad de camino entre un profeta cruel y un moderno sin piedad, ¿no? La ausencia de piedad de Rodrigo, yo creo que también es una forma que tiene la propia Lispector de construirse un personaje, porque yo pienso que ella, voy a decir una cosa rara, pero no tiene piedad, Lispector. Desconoce la piedad en su literatura, la desconoce. Cuando uno lee a Lispector no puede esperar piedad. No se puede esperar piedad dentro del discurso de la novela, pero tampoco se espera piedad de Lispector misma en su construcción de su propio personaje de escritora, porque ella construyó un personaje de escritora deslumbrante, ¿no? Una figura de autor, diríamos, deslumbrante. Y no hay piedad ni en ella ni en su literatura, nunca. Ni siquiera en los artículos que ella escribía para dar consejos a las mujeres para limpiar la casa, guisar. Tampoco hay piedad ahí, hay descripciones acerca de cómo eliminar a las cucarachas, por ejemplo, que son de una fantasía sádica aterradora, ¿no? Entonces, bueno, esta presencia de lo animal, que además estaba en Brasil, evidentemente era una presencia constante, esa presencia de lo animal no es una presencia contemplativa o que venera el mundo animal, es una presencia en que el mundo animal invade y al mismo tiempo es amenazante, ¿no? Y yo pienso que eso sí que la pone más del lado de la tradición judía que de la tradición cristiana, que su discurso siempre tiene que ver con esto, con la piedad, por más que sea un discurso tramposo, quiero decir, pero ella utiliza los dos a la vez. Y Rodrigo S.M., yo pienso que está más de su lado, es una voz que viene de lo más profundo de la propia Lispector. ¿Cómo construyo yo este personaje? ¿Qué pongo? Y pone a alguien que es que no tiene la menor piedad con respecto a lo que le va a pasar a Macabea, ni siquiera la piedad del discurso, porque podría decir yo no puedo hacer nada. Si uno lee, yo nombraba y tú la conoces bien, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La novela de Flaubert. Para Félicité hay piedad en un corazón simple, en un corazón sencillo de Gustave Flaubert. Hay piedad, porque hay un momento en que algo, ese loro, se queda con ella, mientras que Macabea es completamente despojada de todo. Y yo pienso que esa es la vertiente absolutamente impiadosa de la propia Lispector, que no retrocede ante su propia conciencia de que la piedad es una trampa, filosóficamente hablando, quiero decir. Bueno, creo, teológicamente, no sé cómo quieran, pero algo así. No sé. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más o pregunta. Pues este final es difícil decir algo. Estamos todos helados. El final se lo debemos al Lispector, no a mí. Yo por mi parte tengo muchas ganas de leerla en catalán, la verdad. Hazlo. Es una traducción fantástica. Está muy pegada a la riqueza y a la variación de la lengua y a la esa frase corta, sincopada y al mismo tiempo que no te deja ningún regusto de cosa sencilla, pero se entiende todo. O sea que hazlo, léalo. La traducción es magnífica. Y, por cierto, el libro de Club Editor ya está en las librerías. Sí, sí. Ya está en las librerías, es el primero de 6 novelas que publicaremos. Sí. Publicaremos, bueno... Aquí el teniu. De hecho, una curiosidad, Nora, es que acaba con como un caballo, y en la primera novela del Lispector, Detrás del corazón salvaje, su iluminación como escritora ocurre en el momento que se cae de un caballo. O sea, ella era una niña tremenda que, bueno, vivía cuidada por sus tíos,
la envían a un colegio, que obviamente la echan en un colegio de monjas, y sale al campo de su tío y cae del caballo, y en ese momento tiene no sé cómo se llama, su iluminación, su momento Como de... Saulo. Sí, Como San Pablo, claro. y es la caída del caballo lo que la despierta, y los caballos son un elemento que reaparece constantemente en todas sus novelas. Sí. Eso es sorprendente. Sí, el mundo animal es una de las características más extrañas de Lispector también. En sus cuentos aparece permanentemente, fascinante en ese sentido. Muchas veces da miedo leerla, pero yo les aconsejo que lo hagan igual, que la lean. Bueno, terminamos aquí. ¿Qué dices tú? ¿Que terminamos aquí? Bueno. Terminamos. Adiós. Nora, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buena lectura y nos vemos mañana si queréis. Tenemos las 2 últimas sesiones del Sefer con Itai Ron y Marta Castillón hablando de las traducciones de Salvador Espriu a hebreo, y después sobre Walter Benjamin. Así que os esperamos mañana. Chao, Valentina. Muchas gracias. Adéu, gràcies a tots i fins demà. Adéu. Maria. Adiós, Ale. Adéu. Adéu a tots. Adéu, que vagi bé. Adéu.